Imagina por un segundo el silencio absoluto del espacio, un lugar donde no hay viento, no hay ecos, no hay testigos, solo una inmensidad negra y fría, y en medio de esa nada, un pequeño objeto viajando en línea recta, sin propósito, sin intención aparente, o al menos, eso creíamos. Todo comenzó como empiezan las historias que nadie nota al principio, con un registro anodino en una base de datos astronómica, un cuerpo interestelar detectado, nombre 3I Atlas, clasificación inicial, cometa, nada extraordinario, nada que hiciera sonar alarmas. La mayoría de estos visitantes interestelares pasan desapercibidos, vienen, se calientan un poco al acercarse al Sol, sueltan gas, brillan un tiempo y se pierden en el olvido. Pero Atlas no era como los demás, no lo sabíamos todavía, pero este pequeño trozo de materia interestelar estaba a punto de romper todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento natural de los cuerpos cósmicos. Lo que empezó como un simple punto en el cielo, pronto se convertiría en una historia que pondría en jaque a las agencias espaciales más poderosas del planeta. El primer indicio de que algo no encajaba no fue una explosión ni un fenómeno espectacular, fue un rayo, un haz de luz nítido, directo y concentrado que surgió de su superficie y apuntó de manera precisa hacia un único objetivo, Marte. No se trató de una llamarada, ni de un reflejo, ni de un evento al azar. Fue un disparo luminoso limpio, casi quirúrgico. Los sistemas de monitoreo se activaron. En cuestión de minutos, los datos del telescopio que lo había captado estaban en manos de la NASA y de observatorios de Europa, Sudamérica y Asia. Lo que todos vieron era imposible. Ningún cometa puede emitir un rayo concentrado de esa forma. Ningún cometa puede apuntar a un objetivo. Los rayos que emiten los cometas son difusos, generados por el gas que se desprende cuando el Sol calienta su superficie. Se dispersan, se deshacen en el vacío, pero este rayo no se dispersó, permaneció firme, apuntando directamente hacia el planeta rojo como si estuviera señalando algo, como si mirara. Y si un objeto puede mirar, la siguiente pregunta es inibatible. ¿Puede también actuar? Los reportes comenzaron a circular de forma discreta entre centros de investigación. Atlas se convirtió de pronto en el nombre más repetido en correos internos y llamadas entre astrónomos de alto nivel. Y aunque de cara al público todo parecía bajo control, tras bambalinas comenzó a crecer una inquietud que muy pocos estaban dispuestos a admitir en voz alta. Esto no era normal, y la rareza no se detuvo ahí. Apenas unos días después del rayo, algo todavía más desconcertante sucedió. Atlas, que hasta ese momento mostraba un aspecto rojizo y apagado como corresponde a un objeto interestelar cubierto de polvo cósmico, cambió de color de forma radical. Lo que debería haber ocurrido lentamente, en semanas o meses, se produjo en cuestión de horas, pasó de un rojo mate a un verde brillante, casi fosforescente. Los astrónomos saben que cuando un cometa se acerca al Sol, ciertos compuestos, como el cianógeno o el carbono diatómico, pueden emitir luz verdosa al excitarse con la radiación solar, pero este fenómeno ocurre de manera gradual, y sobre todo, a distancias muy concretas del Sol. Atlas no estaba en ninguna de esas posiciones. Lo que hizo no tiene explicación sencilla. La gráfica de luminosidad tampoco ayudó a calmar las aguas. Normalmente, el brillo de un cometa se comporta como una curva suave y predecible. Se puede anticipar cómo se iluminará y cuándo alcanzará su máximo esplendor, pero en este caso, la curva de Atlas parecía el electrocardiograma de un corazón acelerado. Picos repentinos, bajadas abruptas, explosiones de luz que no obedecían ningún patrón conocido. Era como si el objeto respondiera a estímulos invisibles, como si tuviera un control interno, algo que decidía cuándo brillar y cuándo no. Lo siguiente rompió una de las reglas más básicas de la astronomía, la dirección de la cola de un cometa. Desde que existe la ciencia moderna, hay un principio inamovible: la cola de un cometa siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Esto ocurre por el viento solar, que arrastra el gas y el polvo lejos de la estrella. Es tan básico como la gravedad, pero Atlas no lo hizo así. Los telescopios captaron un fenómeno que al principio muchos creyeron que era un error instrumental, una estructura luminosa extendiéndose
dirigiéndose directamente hacia el Sol. Una especie de lanza de luz que desafiaba no solo la física conocida, sino también la lógica misma de cómo funciona la materia en el vacío. Los científicos revisaron una y otra vez los datos, cambiaron ángulos de observación, cruzaron información entre distintos observatorios, pero la respuesta era siempre la misma. Lo que estaban viendo era real, un objeto que en lugar de ser arrastrado por el viento solar, parecía empujar su propia luz hacia adelante. Esto no era solo anómalo, era inédito. Jamás se había registrado un comportamiento similar en la historia de la astronomía moderna. Un cometa que emite un rayo y dirige su propia cola hacia el Sol es sencillamente una contradicción a las leyes que creíamos universales. Y si el comportamiento ya era desconcertante, la composición química fue la gota que colmó el vaso. Cuando los espectros de Atlas fueron analizados, los resultados fueron tan extraños que al principio algunos equipos creyeron que sus instrumentos estaban mal calibrados. Pero no, los datos eran consistentes. El objeto estaba compuesto en un 90% de dióxido de carbono, alrededor de un 9% de monóxido de carbono, y apenas trazas de agua. Esto es absurdo para un cometa. Los cometas son, esencialmente, bolas de hielo sucio, agua congelada, polvo y rocas mezcladas. Pero aquí, el agua prácticamente no existía. Era como si alguien hubiera fabricado este objeto con una receta que no tiene ningún sentido en la naturaleza. Y había algo más. Los análisis detectaron una presencia inusual de níquel sin hierro. Esto es importantísimo, porque en la naturaleza estos dos elementos aparecen juntos siempre. Nacen juntos en procesos de nucleosíntesis estelar. Se encuentran en meteoritos, asteroides, cometas, siempre juntos. Separarlos no es algo que ocurra espontáneamente. Es algo que, hasta donde sabemos, requiere intervención. De pronto, los murmullos dentro de los pasillos académicos comenzaron a volverse más serios. Lo que hasta hace poco era un cometa sin importancia, ahora parecía un objeto que no encajaba en ningún molde natural. Y fue en ese punto cuando Avi Loeb, sí, el mismo astrofísico de Harvard que años atrás causó polémica al sugerir que el objeto interestelar Oumuamua podría ser tecnología alienígena, volvió a hablar. Loeb no tuvo reparos en lanzar la idea que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta: y esto podría no ser un cometa, esto podría ser una nave nodriza. Su razonamiento era simple: si el objeto emite un rayo dirigido, si cambia su composición aparente de manera súbita, si se comporta de formas que contradicen leyes físicas básicas, y si su química no tiene sentido natural, entonces, ¿por qué insistir en llamarlo cometa? Para él, lo que estábamos viendo podría ser una estructura tecnológica, un vehículo interestelar capaz de atravesar el espacio entre estrellas y utilizar recursos naturales, como la energía solar, para impulsarse. Una especie de buque insignia interestelar, quizá capaz de lanzar pequeñas sondas de exploración. En ese momento, la comunidad científica se dividió. Muchos calificaron la hipótesis como prematura, especulativa o fuera de lugar, pero otros no se atrevieron a descartarla tan fácilmente, porque esta vez, a diferencia de Oumuamua, Atlas no solo mostraba una forma extraña, estaba haciendo cosas que no debía hacer. Y entonces ocurrió algo más. No era solo Atlas. Otro objeto fue detectado siguiendo una trayectoria sospechosamente parecida. No tenía las mismas características, pero su vector de entrada era tan similar que muchos astrónomos comenzaron a especular que podría tratarse de un fragmento liberado por Atlas o incluso una especie de sonda lanzada deliberadamente. Esto fue lo que encendió definitivamente las alarmas en varias agencias, porque un cometa no libera fragmentos perfectamente alineados con su trayectoria, y mucho menos objetos que parecen moverse con precisión milimétrica a través del plano planetario. Atlas no entró al sistema solar desde un ángulo caótico, como la mayoría de los visitantes interestelares. Entró de manera perfectamente alineada con el plano en el que orbitan los planetas, como si conociera exactamente el camino, como si estuviera siguiendo una ruta establecida. A estas alturas, negar lo extraño ya no era opción. Había demasiadas coincidencias para seguir
seguir diciendo que se trataba de un cometa común. Y entonces, como si todo lo anterior no fuera suficiente, Atlas hizo un movimiento que dejó claro que no estábamos ante un fenómeno al azar. Se escondió detrás del Sol. Su perihelio, el punto más cercano a la estrella, coincidió exactamente con una posición en la que, desde la Tierra, el objeto quedaba bloqueado por el propio Sol. En otras palabras, se colocó en un punto muerto para la observación terrestre. Los telescopios no podían seguirlo. Los satélites no podían rastrearlo. Para cualquiera que quisiera ocultarse, no hay mejor lugar en el sistema solar que ese. Los astrónomos más conservadores dicen que podría haber sido una simple coincidencia orbital, pero otros lo interpretan de forma distinta. Una maniobra de sigilo, una estrategia perfecta para desaparecer de nuestra vista en el momento justo cuando se acercaba a su máxima proximidad al Sol. Y mientras el mundo seguía con su rutina, un pequeño grupo de científicos, ingenieros y militares seguían cada paso de Atlas en silencio, porque sabían que lo que viene podría ser histórico. El 4 de octubre de 2025 no es una fecha cualquiera. Ese día, Atlas estará en su punto más cercano a Marte. Esto representa una oportunidad sin precedentes. Por primera vez en la historia de la humanidad, un objeto interestelar podrá ser observado desde otro planeta. La NASA ya tiene todo preparado. Su Mars Reconnaissance Orbiter, equipado con la cámara GIRIS, una de las más potentes jamás enviadas fuera de la Tierra, será el testigo silencioso de este momento. Podrá captar detalles de la superficie del objeto con una resolución nunca antes alcanzada. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Si Atlas es simplemente un cometa extraño, las imágenes lo demostrarán. Pero si hay algo más, si hay estructura, simetría, tecnología, el 4 de octubre podríamos obtener la primera evidencia directa de tecnología no humana en nuestra vecindad cósmica. Este no es un cometa periódico que regresará dentro de décadas. Es un visitante único. Pasará y cuando lo haga, desaparecerá para siempre en el vacío interestelar. No habrá segunda oportunidad. Esta es la ventana más corta y más crucial de toda una generación. Y mientras la NASA prepara sus instrumentos, Harvard ajusta sus modelos teóricos y los observatorios alinean sus telescopios, la pregunta que millones de personas comienzan a hacerse es inevitable. ¿Estamos solos? El fenómeno Atlas ha hecho temblar la frontera entre lo que llamamos ciencia y lo que muchos temían que algún día ocurriera. Durante siglos, hemos mirado las estrellas preguntándonos si alguna vez algo o alguien nos miraría de vuelta. Y ahora, un objeto desconocido ha lanzado un rayo de luz perfectamente dirigido a un planeta vecino. Algunos dicen que es solo una coincidencia cósmica. Otros creen que esto es solo el primer acto de algo mucho más grande. Y hay quienes piensan que no es coincidencia que Atlas haya apuntado a Marte, un planeta que, curiosamente, ya está lleno de nuestras máquinas, nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Qué pasará cuando la cámara GIRIS capture sus primeras imágenes detalladas? ¿Veremos roca y hielo? ¿O veremos geometría? ¿Estructuras imposibles? ¿Algo que no pertenece a este sistema solar? Si eso ocurre, el mundo no volverá a ser el mismo. No será solo una noticia astronómica. Será un antes y un después en la historia de la civilización humana. Por eso, mientras el objeto sigue su curso silencioso, cada minuto cuenta. Las simulaciones indican que después de octubre, Atlas continuará su camino hacia el espacio profundo a velocidades imposibles de alcanzar con nuestra tecnología actual. No podremos seguirlo, no podremos interceptarlo, solo nos quedará la evidencia que logremos reunir ahora. La posibilidad de que esto sea simplemente una anomalía natural extrema existe, por supuesto, pero incluso si lo es, ya ha cambiado nuestra comprensión del cosmos. Ha demostrado que el universo aún guarda comportamientos que no entendemos, y que lo imposible puede ocurrir sin previo aviso. Pero también hay otra posibilidad, la más inquietante, la que algunos susurran en foros cerrados y conferencias discretas, que Atlas no esté simplemente pasando por aquí, sino observando, que no sea solo un objeto, sino un mensajero.